Hola, buenos días, ¿cómo están todos? ¿Bien? Qué bueno, me da mucho gusto verlos y pues vamos a orar y comenzamos. Señor Jesús, pues bendecimos tu precioso y santo nombre en esta reunión de iglesia. En el nombre de Jesucristo, en tus manos encomendamos nuestra vida, Señor, y te damos gracias porque somos flechas en tu aljaba, somos tus hijos, miembros de tu familia, Señor, y tú no serás avergonzado con ninguno de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque no seremos motivo de vergüenza, Señor, cuando el enemigo toque a la puerta. Así que aquí estamos reunidos tus hijos, Señor, y te damos gracias porque tú eres valiente, Señor, y tuviste muchos hijos, Señor, y aquí estamos. Así que estamos en tu aljaba, Señor, también, Señor, preparados para ser lanzados por ti en el nombre de Jesús, sabiendo que no serás avergonzado con cada hijo que has engendrado, Señor, porque no hemos nacido de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y hemos sido engendrados por ti, Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesucristo. Y oramos que en esta reunión, Señor, tú te expreses, Señor, a través de tu palabra. Oramos que haya una gracia que derrames para hablar tu palabra y para recibirla, Señor, que estemos receptivos, Señor, que seamos, Señor, que tengamos un buen depósito, que podamos retener tu palabra, Señor, dentro de nosotros hasta aquel día, en el nombre de Jesús, porque tú nos has confiado muchos de tus misterios, mucho de tu corazón, Señor, para retenerlo y guardarlo. Así que gracias, Señor. Te amamos y por eso guardamos tus mandamientos. Bendice este tiempo de comunión con tu palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues estamos hablando del rey Josías y hemos visto muchas cosas muy interesantes de este rey, pero bueno, como todo tiene un principio y un fin, pues hoy vamos a hablar ya de la muerte del rey Josías. Así que vamos a segunda de Crónicas, capítulo 35, del versículo 20 al versículo 27. Y vamos a leer esto y pues vamos a hablar de la muerte de un gran rey que fue levantado por Dios en su reino ahí en Jerusalén. Y dice aquí, después de estas cosas, de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra, y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Dice, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido, y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía, y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de Lamentos. Los demás hechos de Josías, sus obras piadosas conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Bueno, aquí se describe cómo fue el acontecimiento de la muerte de este rey. Y pues
Sabemos que la muerte nos llega a todos, hermanos. Llegará el momento de nuestra partida. Pero también es importante ver cómo es nuestra partida de este mundo. Podemos ver que hubo hombres que nos describe la Biblia que murieron de una manera muy interesante. Por ejemplo, Jacob. Jacob murió en el contexto de bendecir a todos sus hijos, de profetizarles antes de su muerte. Ya siendo un anciano, un hombre que fue sometido a un proceso de transformación muy fuerte desde que salió huyendo de la casa de sus padres. Acuérdense que robó la bendición que le pertenecía a Esaú. Y entonces, a partir de ese momento, Jacob comenzó a ser transformado en un proceso que Dios utilizó por largos años. Diferentes circunstancias, diferentes lugares, diferentes personas, para construir en este hombre a Israel. De Jacob, un usurpador, a un Israel. ¿De acuerdo? Y podemos ver cómo la Biblia nos enseña que aún la muerte de los santos es algo de grande estima delante de Dios. Esto dice el Salmo, déjenme rápidamente les digo, Salmo 116, versículo 15. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Entonces Dios estima la muerte de los santos. ¿De quiénes santos? De nosotros, que somos sus hijos, que somos su pueblo. Pero debemos de pensar cómo puede ser nuestra muerte, cómo va a ser nuestro encuentro con el Señor. Y este capítulo nos ilustra la muerte de un gran hombre sobre el pueblo de Dios. Porque hemos hablado muchas cosas maravillosas que Dios hizo a través de este rey Josías. ¿Estamos todos de acuerdo? Pero podemos ver que su muerte no fue tan agradable. ¿Qué pasó allí? Un hombre que caminó con Dios, que amó a Dios con todo su corazón, que hizo un pacto con Dios, que limpió a todo Jerusalén, que después de recibir una herencia de 57 años de oscuridad y pudo limpiar completamente, celebrar una Pascua como nadie la había celebrado, llevar a todo el pueblo para que sirviera a Dios, y de pronto vemos que este hombre muere de una manera trágica, ¿de acuerdo? Entonces, nuestra muerte también, ¿cómo vamos a morir? ¿De qué manera vamos a tener este encuentro con nuestro Señor? Bueno, entonces, en Segunda de Reyes, que es un capítulo paralelo a este, el capítulo 23, del versículo 28 al versículo 30, también se describe la muerte de Josías, nada más que en un resumen, y aquí en Crónicas se extienden muchos detalles. Entonces, pero algo que nos dice ahí, Segunda de Reyes 23, del 28 al 30, es que la pelea de Faraón Necao, rey de Egipto, era contra el rey de Asiria. No tenía nada que ver el rey de Judá. Pero Josías nos dice ahí en estos versículos que salió contra él. ¿De acuerdo? El rey Josías salió en batalla contra Necao, Faraón, rey de Egipto. Y entonces podemos ver que Josías se entremetió en una batalla que no le correspondía. Y en esta batalla nos describe la Escritura que murió. Murió por meterse en una batalla, en una pelea, en una guerra que no le correspondía. Bueno, regresemos a Crónicas. En el capítulo 35, en el versículo 21, leemos que el rey Necao le envió mensajeros. Ahí dice la Escritura, le envió mensajeros. Bueno, aquí dice, y Necao le envió mensajeros. Si notamos aquí, no habla de un solo mensaje, habla de muchos mensajes, ¿de acuerdo? Dice que Necao, este faraón, le envió mensajeros, es decir, que el rey de Egipto intentó, a través de los mensajes que le envió, no fue un mensaje, sino fueron muchos, aquí dice Necao le envió mensajeros, a través de muchos mensajes, trató el rey de Egipto evitar enfrentarse en una batalla con Judá y con el rey Josías, porque no era una batalla contra él, era contra Asiria, ¿de acuerdo? Entonces, pues vemos que en reiteradas ocasiones se le dijo al rey Josías que este no era su problema, que dejara de oponerse a Dios, porque ese fue el mensaje
uno de los mensajes que le envió, pero Josías no atendió los continuos mensajes de Faraón, Necao, que provenían de Dios, dice aquí la Escritura. Entonces, estos mensajeros le dijeron, ahí en el versículo 21, ¿qué tengo yo contigo? O sea, ¿qué problema tengo contigo? O sea, no salgo contra ti, ¿cuál es el problema? ¿Qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, tal vez más adelante, pero hoy no. Sino contra la casa que me hace guerra, es decir, contra los asirios. Ya vimos en Reyes que habla de esto. Y dice Necao, a través de estos mensajeros que le envió, dice, y Dios me ha dicho que me apresure a pelear contra Siria. Así que, Josías, deja de oponerte a Dios. Quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Fíjense qué palabras y qué mensaje tan fuerte. Esto nos parece ser algo extraño, que Faraón estaba hablando por parte de Dios y fue muy claro. Dios me ha dicho que me apresure a pelear contra los asirios, pero tú, Josías, te estás oponiendo, más allá de oponerte a mí, de querer pelear contra mí, ¿sí? Te estás oponiendo a Dios que me ha enviado a pelear contra Siria. O sea, tú estás estorbando el plan de Dios porque la guerra no es contra ti, así que hazte un lado, por favor, ¿de acuerdo? Dios está conmigo, le dijo Necao, fíjense, Dios con un faraón. Dice, no sea que Él te destruya. Fíjense el mensaje de Necao a Josías. Si tú te sigues oponiendo a Dios, si tú te sigues interfiriendo en esto que Dios me ha hablado y te sigues tú oponiendo, sigues tú poniéndote como un obstáculo, como una distracción para que yo no cumpla la voluntad que Dios me está dando, a la que Dios me está enviando de pelear contra Siria, entonces no sea que Dios mismo se encargue de destruirte. Era un mensaje muy fuerte por parte de los mensajeros de Necao a este rey Josías. Y déjenme decirles que estos mensajeros que envió Necao eran mensajes de parte de Dios, hermanos. O sea, eran mensajeros especialmente enviados por Dios para decirle a Josías, no te metas en esta bronca, este problema no es tuyo, no te corresponde a ti. ¿Qué estás haciendo tú saliendo en batalla para pelear contra Faraón, de acuerdo? A quien yo mismo, Dios, Jehová de los ejércitos, estoy enviando a este mi siervo, Faraón Necao, para emprender una labor, una tarea que yo le estoy encargando, pelear contra Siria. Entonces, estos mensajeros eran especialmente de parte de Dios, pero Josías no atendió, sino dice aquí el versículo 21, algo muy fuerte, que este Josías se opuso a Dios. Entonces, nosotros tenemos que darnos cuenta, hermanos, que pueden existir batallas en las que no tenemos que meternos. A veces nos da mucho coraje, por ejemplo, en el ámbito de la familia. Vamos a trasladarlo a algo muy práctico, a la familia. Cuando tú puedes notar que hay alguna injusticia, por ejemplo, con tu papá o con tu mamá o con alguno de tus hermanos, a veces tú quieres interferir y metes las manos y te va mal. Tú sales mal, sales ahí arrastrado y luego te pones a pensar, pues, ¿quién me dijo que me metiera en una bronca que no es mía? ¿No? Esto pasa mucho cuando están las famosas herencias y, o sea, un disparate que se arma dentro de las familias, pero hay veces que queremos ocupar un papel que no nos corresponde y en esa intervención, pues somos arrastrados, somos ahí golpeados, nos va mal por meternos en lo que no nos importa, ¿de acuerdo? Porque hay batallas que no son nuestras, ¿sí? Si, por ejemplo, el papá y la mamá se han puesto de acuerdo en una herencia para darle a sus hijos y determinan que a un hijo se le va a favorecer más que a los demás, bueno, es que es decisión de los padres y se acabó, ya ellos saben. Ellos saben por qué hicieron esto, por qué decidieron de tal manera. Para los hijos, para algunos puede sonar como injusto, ay, es que es el favorito. Bueno, ya no es asunto tuyo. Los padres en su cabal juicio decidieron esto y aquello y ya. Pero de pronto queremos tal vez intervenir y decir, no, papá, pues es que acuérdate que yo no sé.
y no nos corresponde, ¿de acuerdo? Entonces, Dios le mandó a decir a Josías, no te opongas, porque Dios está conmigo y no sea que Dios llegue a destruirte. Y bueno, Dios, esta palabra destruir significa que Dios podía llegar a matar a Josías. O sea, si tú te sigues oponiendo, Dios te puede llegar a destruir, es decir, Dios te puede llegar a matar si te sigues oponiendo. La gente que se opone a Dios termina mal, hermanos. Porque aún esta palabra destruir que aparece aquí en este versículo 21 tiene un significado muy profundo, y claro que el mensaje era, si tú te sigues oponiendo, Josías, aunque tú has sido un gran rey, tienes que discernir este asunto. Esto no tiene que ver contigo, Josías. ¿Por qué te estás oponiendo a lo que Dios quiere realizar? Está utilizando a Necao para pelear contra los asirios. ¿Tú qué te metes? Pero Josías no pudo discernirlo, hermanos. Y se entrometió en lo que no le correspondía, y al meterse sin discernir en lo que no le correspondía, se estaba oponiendo a Dios. Y Necao le dijo, Dios te puede destruir. Es decir, Dios te puede llegar a matar. Pero esta palabra también significa decaer o perder, y también significa enloquecer. Hay cristianos que enloquecen cuando se oponen a Dios, hermanos. No seamos de aquellos que se oponen a la obra de Dios, sino todo lo contrario, apoyemos la obra de Dios. Sigamos avanzando con la dirección que Dios nos está dando. Estoy hablando en general a toda la iglesia universal, pero también a esta iglesia local, en la dirección que Dios nos está trazando, porque el oponerse a Dios es, como dice en el Nuevo Testamento, dice, horrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. El oponernos a Dios es una locura, y esta palabra destruir significa eso, enloquecer también. Y muchos cristianos que de pronto pues se oponen a la obra de Dios, se oponen a Dios mismo, pues caen en una situación así. Se pierden completamente, están perdidos, están vagando, están en la ruina, y llega un punto en el que si no se arrepienten y se arreglan con Dios, pueden llegar al nivel de la locura, hermanos, de la locura. Yo conocí a uno de ellos, que ahorita está, es que fíjense, cuando se agarran cuando Dios levanta gente, hermanos, y Dios a esas personas les da mucha autoridad espiritual, y es una autoridad que Dios les da, y les da cierta fama, algunos se quieren agarrar de eso. Y ya porque los conocen, entonces se sienten hasta arriba de ellos. Y conocí a uno de ellos, que en un principio era la persona más amable que tú podrías imaginarte. En una ocasión que me invitaron a predicar a cierto lugar, en algún lugar de un gran país, pues él así, hasta yo me sentía penado porque me quería cargar las maletas. Ya me llevaron ahí al hotel donde me hospedaron, y me iba llevando las maletas y todo el asunto, y la verdad yo no estoy acostumbrado a ese tipo de trato. Entonces sí me sentía raro, pero bueno, a final de cuentas fue tanta su insistencia que lo hizo, ¿no? Ya me llevó al hotel y siempre bien servicial y bien amable, o sea, siempre atento a lo que yo pudiera llegar a necesitar. Pero después de un tiempo lo volví a ver, y como si ni me conociera, porque ya tenía ciertos cargos y estaba al lado de gente muy, pues sí puedo decirlo, famosa, y ya se sentía la gran cosa. Bueno, esta persona terminó mal, yéndose de la iglesia mal, y aún por ahí sigue dando como algunos golpecillos de ahogado. Se agarró de cierta fama, y entonces tiene también cierta fama esta persona, pero está mal. Salió odiando a todo el mundo, pero él ahorita está sirviendo al Señor. Es una incongruencia.
Te sales odiando a la iglesia, pero estás sirviendo al Señor. Es una gran incongruencia. Y bueno, entonces cuando nos opone, y su molestia fue porque lo reprendieron duramente. En algo que tenía que ajustar en su vida, no le pareció, se ofendió tanto que salió odiando de cierto lugar, en algún lugar de un gran país, y bueno, pues está en la locura, ¿de acuerdo? Pues, tristemente está mal. De aquellos de los que se agarró de su fama, ahora donde tiene oportunidad de asistir, los difama. De aquellos de los que se agarró de su fama, ahora los difama donde quiera que se para. O sea, pero sirve a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo puede servir a Dios? Difamando a gente, ¿sí? Que le abrió las puertas para muchas cosas y que se sale odiando. ¿Y cómo será ese servicio a Dios? El problema también en la cristiandad es que mucha gente no discernimos las cosas y lo recibimos con los brazos abiertos. ¡Ay, sí! Y bueno, ese es un problema. Bueno, el punto aquí, amados hermanos, es que el mensaje de Necao a este Josías era muy serio. O sea, Dios me ha dicho que peleé contra los asirios. Tú te estás oponiendo, no a mí, a Necao, te estás oponiendo directamente a Dios. Y si sigues en este papel y en esta conducta, no sea que Dios, no yo, sino Dios te destruya. Fuertes palabras de Necao. Y eran mensajes por parte de Dios. En el versículo 22 nos dice la Escritura que Josías no se retiró, es decir, él persistió en este asunto. Voy a salir a pelear contigo, Necao. Entonces nos dice la Biblia que en el versículo 22, mas Josías no se retiró, es decir, no atendió el mensaje de Dios, de apartarse, de no oponerse. Dice, y entonces, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao que eran de boca de Dios. Era un mensaje de Dios, pero este Josías no se retiró. ¿Cómo que se me atola la lengua? Qué horror. Acuérdense, si digo Josías y me equivoco, digo Josafat, hace rato iba a decir. Díganme, ¿eh? Si digo, estoy hablando de Salomón y digo David, díganme, no, es Salomón. ¿De acuerdo? Por favor. Bueno, entonces no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios, dice la Escritura. Dice, y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Bueno, aquí la Biblia nos dice, número 1, que Josías no se retiró, persistió en pelear contra Necao. Y número 2, nos dice que se disfrazó. Esto me llamó la atención, hermanos, porque estudiando un poco este asunto del disfraz, porque dice la Biblia que aquí se disfrazó este rey. Fíjese que en la Biblia el disfrazarse no tiene ninguna connotación positiva. Todos los versículos, excepto uno, todos los versículos en la Biblia, todos, son pocos, pero de esos pocos, solamente uno habla de algo como correcto. Pero de ahí en fuera, todos, absolutamente todos, los versículos donde alguna persona se tuvo que disfrazar, no fue para algo positivo, ninguno. Y vamos a revisar algunos, porque disfrazarse, según la Biblia, no tiene una connotación positiva. Todos los que utilizaron esta herramienta la usaron para mal. Por ejemplo, en 1 de Samuel 28, en el versículo 8, encontramos cómo una persona, en este caso fue el rey Saúl, fue quien se disfrazó. Pero él utilizó el disfraz, escuchen bien, para engañar. De hecho, el disfrazarte, pues es como un engaño. Utilizas un disfraz, pues para deformarte, ¿no? Para o sea, el disfrazarte es esconderte de ti mismo. Utilizas una máscara, pues para esconderte, y esa máscara o ese disfraz te ayuda a esconderte de ti mismo. Y bueno, Saúl utilizó el disfraz para engañar. Vamos a leer el versículo 8. Podemos leer ahí todo el contexto para entenderlo, pero vamos avanzando un poco rápido. Dice, y se disfrazó Saúl. Acuérdense, el contexto es así en resumen. Israel iba a pelear contra los filisteos.
al ver Saúl el gran ejército de los filisteos, todo el pueblo se desanimó. Dijeron, vamos a pelear contra estos, nos van a hacer papilla. Entonces, Saúl consultó a Dios y Dios no le respondió. Consultó por medio de profetas y Dios no le contestó ni por sueños ni por Urim. Entonces, este rey dijo a sus servidores, consíganme a una persona que consulte a los espíritus para a ver si por parte de ahí Dios me habla o lo que sea. Entonces, este rey se disfrazó, dice aquí el versículo 8, para consultar a una medium que vivía en Endor. Dice aquí, y se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres y vinieron a aquella mujer de noche. Dice, y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te diga. Bueno, entonces Saúl se disfrazó para engañar. ¿A quién? Pues a esta medium. Entonces los disfraces se utilizan para fines pues no buenos. En este caso, Saúl se apoyó de un disfraz para engañar, cuando él mismo había determinado que todos los adivinos pudieran salir, ¿de acuerdo?, de el territorio de Israel. ¿Podemos cerrar un poco la puerta, por favor? Gracias. Y después el versículo 13 nos dice que esta mujer le dijo a Saúl, una vez que se dio cuenta que era Saúl, ¿por qué me has engañado, pues tú eres Saúl? Y aquí podemos ver cómo se utilizó el disfraz para engañar. Esta mujer le dijo, ¿por qué me has engañado, pues tú eres Saúl? Entonces, los disfraces se utilizan para engañar. Entonces, aquí vemos, amados hermanos, que Saúl utilizó el disfraz para engañar. Bueno, no perdamos esto de vista. El disfraz es para engañar, ¿de acuerdo? Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo que utilizó el disfraz fue el rey más perverso que fue levantado en Israel, el rey Acab, aquel esposo de Jezabel. Este hombre se disfrazó porque menospreció, escuchen bien, ¿por qué utilizó un disfraz? Porque este rey menospreció la palabra de un profeta, de Micaías, quien le anunció su muerte si este rey Acab se involucraba en una batalla en la que Dios había dicho, si tú, Acab, vas a esta batalla, te vas a morir. ¿De acuerdo? Entonces, este profeta le anunció su muerte en esa batalla si él insistía en meterse en esa pelea. ¿De acuerdo? Pero este rey menospreció esa palabra. No creyó, pero sí creyó las palabras mentirosas de todos sus profetas y no la palabra de Dios. Entonces, él se disfrazó porque menospreció la palabra de Dios. La palabra que anunciaba su pronta muerte, su próxima muerte, de persistir en querer pelear contra, en este caso, contra los sirios. Y de hecho, ya hablamos de eso en su momento. Josafat apoyó en esta batalla y pobre Josafat, por poco también se muere en esa batalla, por también meterse en lo que no le importaba. ¿De acuerdo? Porque dijo, pues soy hueso de tu hueso, soy carne de tu carne, somos hermanos, ¿cómo no te voy a apoyar en esta batalla? Bueno, entonces vemos que el rey Acab, aunque escuchó la sentencia de Dios de que iba a morir, él, en lugar de darle crédito y creer la palabra de Dios a través del profeta Micaías, este rey creyó las palabras de todos sus profetas falsos que estaban vaticinando una victoria en aquella batalla. Bueno, vamos a leer rápidamente Primera de Reyes 22, versículos 18 y 30 nada más. Dice, y el rey de Israel, o sea, Acab, dijo a Josafat, ¿no te lo había yo dicho? Ninguna cosa buena profetiza él acerca de mí, sino solamente el mal. ¿De acuerdo? Entonces, este rey Acab no le gustaban las palabras proféticas de Micaías, porque Micaías constantemente reprendía a este rey por su mala conducta, porque adoraba a Baal, estaba casado con Jezabel, persiguió a los profetas de Dios, en fin, sabemos lo que hacía este hombre.
Entonces, este rey no tenía en buena estima al profeta Micaías. Le dice a Josafat, este profeta ninguna cosa buena me profetiza, solamente el mal. ¿Ya ves? Me está diciendo que me voy a morir en esta batalla. Bueno, y dice el 30, versículo 30, y el rey de Israel dijo a Josafat, yo me disfrazaré y entraré en batalla y tú ponte tus vestidos. Y el rey de Israel se disfrazó y entró en la batalla, dice aquí la escritura. Entonces podemos ver que este rey se disfrazó por una razón, porque no atendió la palabra de Dios. O sea, menospreció la palabra de Dios. Completamente la menospreció. O sea, no le importó lo que Dios le estaba hablando. Entonces dijo, no, la palabra de Dios a mí no me importa, yo me voy a disfrazar, voy a salir a la batalla, y si seguimos leyendo, nos vamos a dar cuenta que realmente sí murió en esa batalla el rey Acab. Entonces, y el rey Josafat, por poco estuvo a punto de morir también en esa batalla. Entonces, podemos ver, amados hermanos, que este rey, pues, se disfrazó de esta manera. El rey Acab, ¿no? Y bueno, y Josías también en la batalla que enfrentó contra Necao. Pero bueno, hay unos versículos más. Primera de Reyes, capítulo 14, versículo 2 y versículo 5. En este asunto podemos ver que es la esposa de un rey de Israel, de Jeroboam, del primer rey sobre Israel después de que se dividió. Entonces, el hijo de este rey estaba gravemente enfermo, y entonces él le dijo a su esposa que fuera a consultar igual a un profeta llamado Ahías. Este profeta Ahías fue el que le dijo a este rey Jeroboam, tú vas a tomar 10 tribus, Dios te va a levantar como su príncipe allí, sigue en sus caminos, etcétera. Pero bueno, sabemos que este rey no atendió los caminos de Dios, que desenfrenó a todo Israel a la idolatría, la adoración a los demonios, instituyó a sus propios sacerdotes y celebró fiestas, imitación de las verdaderas fiestas de Dios. Entonces este rey completamente desvió al pueblo de Dios, pues de Dios mismo. Entonces cuando su hijo enfermó, envió a su esposa, pero le pidió que se disfrazara. Dice aquí el versículo 2, y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozca que eres la mujer de Jeroboam, y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y bueno, esta mujer se disfrazó y atendió a las palabras de su esposo, y nos dice el versículo 5, mas Jehová había dicho a Ahías, he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo que está enfermo, así y así le responderás, por cuanto ella vendrá disfrazada. Y de hecho nos dice la Biblia que este profeta ya estaba enfermo de su visión, ya no tenía una buena vista, pero fíjense, Dios desenmascaró a esta mujer. O sea, nos damos cuenta que aún las máscaras, tarde que temprano, Dios se encarga de descubrir la falsedad, hermanos. Porque esta mujer, ¿por qué le dijo a su esposo que se disfrazara? Yo pienso que seguramente es porque este rey sabía su gran pecado. Había desviado completamente al pueblo de Israel, lo había desviado completamente de los caminos de Dios. Y entonces ahora iba a consultar a aquel profeta que le había dicho, tú serás el rey sobre Israel. Entonces sentía seguramente vergüenza porque indujo a Israel a la idolatría. Y por eso pidió a su esposa que se disfrazara. Pero Dios desbarató inmediatamente todo su disfraz. Cuando escuchó los pies de esta mujer que entraba a su casa, este rey le dice, ¿por qué te disfrazas o qué? O sea, eres la esposa del rey Jeroboam, o sea, ¿para qué te disfrazas? ¿Para qué finges ser otra persona? ¿Para qué
te comportas de manera extraña, porque el disfrazarse es algo extraño. Piensa en un payaso, se disfraza y es algo extraño. Bueno, a mí desde niño siempre los payasos me dieron miedo. Yo recuerdo en una fiesta que me invitaron ahí mis vecinos de niño, ahí a una casa a un lado, y todos estábamos muy felices con los globos, el pastel, los regalitos y todo el asunto, pero cuando presentan al payaso, que me acuerdo, tenía una narizota roja, una peluca de colores y todo maquillado, ¿sí? Yo salí corriendo de ese lugar a mi casa, vámonos, porque es gente extraña, ¿no? Es gente extraña. Entonces, aquí fue completamente desbaratado el disfraz de esta mujer, y este profeta le dijo ahí también en el versículo 6, ¿por qué te finges otra? Versículo 6. Finges ser alguien que no eres. Eso es un disfraz. Cuando nosotros aparentamos lo que no somos. ¿Cómo estás, hermano? Amén, gloria a Dios, aleluya, pero no es verdad. Fingimos lo que no somos. Nos estamos poniendo un disfraz y somos extraños. Podemos engañar a la gente, pero a Dios no. Dios delante de los ojos de Dios, quien pesa los corazones, no hay disfraz que le pueda engañar. Él conoce nuestro corazón perfectamente. No hay disfraz. Podemos engañar a todos, pero a Dios no. Y Dios se encarga de quitarnos, ¿no?, la narizota roja y la peluca. Órale, ya. Aquí tienes el aceite Menem, quítate la mascarilla ahí de la cara, tu maquillaje. Se acabó. Porque delante de Dios no podemos fingir, no podemos aparentar. A Dios no lo podemos engañar, hermanos. Entonces este profeta le dijo a esta mujer, ¿por qué te finges otra? O sea, no finjas nada. ¿De acuerdo? Bueno, aquí podemos ver esto. Y fíjense, cómo los disfraces, les digo que tienen en toda la Biblia una connotación muy, pero muy negativa. Ahora vamos al Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo, en 2 de Corintios, capítulo 11, donde está defendiendo su ministerio, que era menospreciado por la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto menospreciaba a Pablo, hermanos. En algún momento menospreció a Pablo. Lo menospreció, y Pablo aquí está defendiendo su ministerio. Y dice el versículo 13 al 15 lo siguiente. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, fíjense cómo aún Satanás se puede disfrazar como un ángel de luz. Es un maestro de la mentira. Es el padre, más bien, de mentira, Satanás. Y para mentir utiliza disfraces a tal punto que puede presentarse como un ángel de luz. Y no solamente él, sino aún sus ministros, sus falsos apóstoles, que pueden disfrazarse como apóstoles de Cristo, pero en realidad no lo son. ¿De acuerdo? Entonces fíjense cómo Satanás es el padre de mentira y es un maestro en el engaño a través de los disfraces. Por eso, recordemos que cuando Saúl se disfrazó para engañar. Esta misma adivina le dijo eso, ¿no? Le dijo, me has engañado. ¿Con tu disfraz me has engañado? Sí, pensé que eras cualquier persona, pero eres el rey Saúl. Me has engañado. ¿De acuerdo? Porque el disfraz es algo para engañar, hermanos. Es algo con lo que es como un blindaje que ocupamos para no recibir la palabra de Dios como lo hizo Acab. Entonces, los disfraces no tienen una connotación positiva. Esta palabra, disfrazar,
de Segunda de Corintios 11, que aparece en el versículo 13, 14 y 15, fíjense, esa palabra significa transfigurar. Es como lo que pasó con Cristo, pero Él no fue un disfraz. O sea, Jesucristo cuando se transfiguró en el monte delante de Pedro, Jacobo y Juan, no estaba Jesús disfrazándose, Él estaba mostrando la gloria de Dios que tenía dentro. Estaba manifestando esta luminosidad, este resplandor, esta gloria shekinah de Dios a sus discípulos, ¿de acuerdo? Pero esta palabra disfrazar también significa transfigurar. Por eso dice que Satanás se puede aún disfrazar como un ángel de luz, como algo bueno, pero no es bueno. Y fíjense, amados hermanos, cómo en estos tiempos, cómo la Biblia nos enseña que también, por ejemplo, cuando Isaías nos dice que vendrán tiempos en donde a lo bueno llamarán malo, a lo malo bueno, a la luz llamarán oscuridad, a la oscuridad llamarán luz, ¿sí? Muchas de las personas que promueven la oscuridad, la amargura y el mal, amados hermanos, tienen un disfraz de luz proporcionado por Satanás. Satanás tiene su tienda de disfraces y proporciona a muchos para que se disfracen como ángeles de luz en estos tiempos. Satanás mismo se manifiesta con sus instrumentos, seres humanos, que se disfrazan como gente de luz, pero no lo son. Y son muchos de los promotores en el mundo de cosas aberrantes, de cosas infernales, de cosas en contra de los principios espirituales de Dios. Acabamos de leer, por ejemplo, el carácter de los hombres al final de los tiempos en la carta de Pablo a Timoteo. Y Pablo comienza a describir ampliamente cómo será la gente que va a menospreciar a Dios al final de los tiempos. Aborrecedores de lo bueno, ¿sí? Aborrecedores de Dios, aborrecedores de los padres, vanagloriosos, amantes de sí mismos. En fin, comienza Pablo a dar comienza a mostrarnos cómo será el carácter de los seres humanos al final de los tiempos, pero estas mismas personas serán levantadas como maestros. Acuérdense cómo dice ahí Pablo, dice, llegará el tiempo en el que muchos no sufrirán la sana doctrina, sino que se van a amontonar maestros que les hablen conforme a sus concupiscencias. O sea, va a haber maestros para lo que quieras. Maestros que a los hombres les van a enseñar a ser los nuevos, la nueva forma de ser un hombre. Que ahora los hombres se depilen, se maquillen, se pinten las uñas, que utilicen una falda, ¿por qué no? Es la nueva modalidad de la figura de un hombre, según estos ángeles de luz que solamente se disfrazan como ángeles de luz. Estos profesores que aún en las universidades, en las primarias, en las secundarias, comienzan a meter preguntas demoníacas a los niños, diciéndoles, bueno, tú eres hombre, pero ¿qué tal si en realidad eres una niña? ¿No te gustaría experimentar que tal vez eres niña? Y comienzan a meterle cuestionamientos y dudas, esos dardos de fuego, ¿sí? Que comienzan a generar cosas extrañas en la mente de los niños. Son, pues tú puedes decir, ay, pues los maestros, ¿no? Pero los maestros aún pueden disfrazarse como ángeles de luz, bien buena onda, pero en realidad son instrumentos del mismo diablo. Esa es la verdad. Entonces, ¿por qué disfrazarse? Bueno, podemos ver que el rey Josías se disfrazó, amados hermanos, para salir a esta batalla contra Necao. Entonces, al disfrazarse el rey Josías, estaba imitando la conducta del peor rey de Israel, el rey de Acab. Entonces, lo que hizo Josías no fue bueno, hermanos. Número uno, no atender la palabra de Dios, y número dos, disfrazarse.
Ahora, yo no estoy diciendo que va a ser el cumpleaños de tu hijo de 8 años y quiere hacer su fiesta de disfraces. No estoy diciendo que eso esté mal. Estoy diciendo que aparentemos nosotros cosas, que finjamos lo que no somos, que seamos gente extraña, porque eso es un disfraz. O sea, una persona disfrazada es una persona extraña. O sea, no hace mucho que fui aquí a la Alameda. Por ejemplo, vi a una persona súper extraña, de verdad, extraña. Era un hombre con cabello largo, le llegaba como a la cintura, pero con barba cerrada, maquillado con unas pestañotas impresionantes. Tenía, no recuerdo si era un short o una falda, pero tenía como unas medias, de esas que son como cuadriculadas, ¿no? Negras cuadriculadas. Y unos tacones así, altísimos. ¿Qué disfraz tan extraño? O sea, rarísimo. ¿De acuerdo? Entonces, el disfrazarte es algo extraño. Esa es la verdad. Es algo extraño. Es algo raro. Es algo que se utiliza para fingir, que se utiliza para disimular, para engañar. Entonces, el disfrazarse en el contexto de la Biblia no es correcto, ¿de acuerdo? Ahora bien, regresando aquí a 2 de Crónicas 35, en el versículo 22 nos dice, otra vez, dice, mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla, dice, y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Ahora, esto es importante porque de pronto podemos nosotros decir, bueno, ¿cómo es que un faraón, Dios lo utilizó para hablarle a un rey que hablaba que era conforme al corazón de Dios? O sea, ¿por qué Dios no utilizó en este caso al profeta Jeremías, que fue contemporáneo en sus tiempos? ¿Por qué utilizó a Necao? ¿Por qué utilizó a los mensajeros que le envió Faraón? ¿Por qué? Bueno, la Biblia nos explica esta razón. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y la primera parte del versículo 2 nos da la explicación y dice, Dios, habiendo hablado muchas veces, fíjense, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Es decir, que Dios hablaba de muchas maneras en otros tiempos. Utilizó a un profeta rarísimo también llamado Balaam, ¿se acuerdan? Que fue contratado por Balac, el rey de Moab, para maldecir al pueblo de Israel. Y cada vez que se ofrecía sacrificios y se proponía a maldecir al pueblo de Israel, Dios cambiaba la maldición en bendición. Entonces Dios utilizó a la persona más extraña para declarar bendición sobre su pueblo. Es más, Dios abrió de una manera sobrenatural a un burro para que le hablara a este mismo profeta, Balaam. Entonces Dios habló de muchas maneras en otros tiempos a los padres, pero en estos últimos tiempos Dios ha hablado por medio del Hijo. Entonces no es de extrañarnos que Dios utilizara en aquellos tiempos del rey Josías a Faraón Necao para mandarle un mensaje. ¿Por qué envió a Necao? Seguramente porque era el involucrado directamente en esto, en lo que Josías no tenía que intervenir. Entonces Dios utilizó al mismo Necao. O sea, Josías, ¿por qué te metes conmigo? Contigo no es la bronca. Entonces Dios mismo le dio palabra a Necao para frenar a Josías. No te metas en esto no te compete, esto no es asunto tuyo, márchate a tu tierra. ¿De acuerdo? Pero Dios utilizó. Entonces no es de extrañarnos que Dios, según lo que nos dice la Escritura, no es de extrañarse que Dios utilizara a este faraón, al Necao, ¿de acuerdo? Entonces, pero bueno, ahora, ¿será que Dios nos va a hablar a través de, no sé, nos va a hablar a través de Xóchitl Gálvez? ¿La utilizará para que nos hable? ¿O utilizará algún diputado, algún senador? ¿Utilizará algún gobernante para que nos hable?
La Biblia dice que en estos últimos tiempos el Padre nos habla por medio del Hijo. Esto es muy importante, hermanos, porque el hablar de Dios para estos finales de los tiempos nos habla por medio del Hijo. El hablar de Dios se encuentra en Jesucristo, hermanos. Amén. ¿Y dónde habla Jesucristo? En su palabra, que es la Biblia, y en la congregación de los santos. Vamos al Salmo 22, versículo 22 rápidamente, y leamos este versículo. Salmos 22, 22. Dice aquí: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. ¿Dónde está el hablar de Cristo? En la congregación de los santos. En esta reunión, Dios es el que nos habla, hermanos. A través de la alabanza, de lo que pasamos a orar, de la predicación de la palabra, Dios nos está hablando. El hablar del Hijo, al final de los tiempos, se da en su iglesia. La iglesia es la portadora de la voz de Dios. Lo que hay en el corazón de Dios, todos sus planes, su propósito eterno, lo habla en la reunión de los santos, en la congregación de los santos. Hebreos 12:2 nos dice lo mismo. Si quieren, vamos ahí, Hebreos 12:2. 12:12 más bien, creo. A ver, déjenme ver. Nos dice esto, amados hermanos, pero el hablar de Dios se encuentra... Es 2:12 más bien, me equivoco. Hebreos 2:12. Dice acá, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Entonces, Jesucristo nos habla en medio de la congregación, hermanos. El hablar de Dios hoy se encuentra en su iglesia. Cualquier persona que quiere escuchar la voz de Dios tiene que reunirse en la iglesia, porque ahí está el hablar de Dios. Y lógicamente, en su palabra, por supuesto que sí. Entonces, Mateo 17:5 dice, cuando Jesucristo salió de ser bautizado, no, más bien ahí en el monte de la transfiguración, escuchó una voz, la voz del Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a Él oigan. Oigamos a Cristo, hermanos. Y el hablar de Cristo está en la congregación de los santos, en la iglesia. Entonces, vemos esto, amados hermanos. Ahora, me quedan 4 minutos. Dios utilizó a Necao para hablarle en ese momento. ¿Por qué? Porque así Dios, como dice Hebreos 1, que leímos hace un momento, ¿no? Dios habló muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres, por los profetas. O sea, Dios habló de muchas maneras en tiempos antiguos, pero en estos tiempos nos habla por medio del Hijo. Bueno, Dios siempre ha utilizado a las naciones, hermanos, siempre. Dios utiliza a las naciones. Aquí estaba utilizando a Faraón con su ejército egipcio para enfrentar a los asirios. Pero en su momento Dios utilizó a los asirios, ¿se acuerdan? Dios utilizó a ese imperio, al imperio asirio, lo utilizó para sus propios planes y propósitos. Dice la Biblia que los asirios eran el báculo del furor de la ira de Dios. Eran la sierra y el hacha que Dios utilizó para cortar muchos pueblos y muchas naciones, entre ellos a su propio pueblo, Israel. Dios utilizó a Nabucodonosor, rey de Babilonia, ¿de acuerdo? Y después le utilizó a los medopersas, a Ciro. Dice: Dios me ha enviado para que le construya casa en Jerusalén. Así que todos los que estén aquí en mi territorio, suban a Jerusalén. Yo les voy a dar los recursos para edificar la casa que Dios me ha dicho que edifique. Dios utilizando a los pueblos y a las naciones. Hay un versículo que es muy importante. Yo recomiendo que si tú tienes tu Biblia y
que subrayes algunos versículos que son muy importantes, que es precisamente esto que estoy diciendo, es el hablar de Dios en la congregación de los santos, porque esto nadie nos lo va a decir, sino Dios en la reunión de los santos. Fíjense, son palabras de la oración del rey Ezequías, cuando también iba a enfrentar una batalla contra precisamente los asirios, y dice Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 15, y oró Ezequías delante de Jehová diciendo: Jehová, Dios de Israel, que moras entre los querubines. Fíjense esta frase, oración de Ezequías: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. Amén. Qué tremendo. Este versículo es un tesoro y Dios nos lo está diciendo. Ya habíamos hablado en su momento de esto, pero dice: solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra. O sea, habrá reyes en la tierra, gobernantes, presidentes, mandatarios, ejecutivos, dueños del mundo, ¿de acuerdo? Pero nuestro Dios es Dios sobre los reinos de la tierra. Él está por encima de todo, de absolutamente todo, hermanos. Entonces nuestro Dios es Dios sobre todos los reinos de la tierra. Qué tremendo, Él que hizo los cielos y la tierra. Entonces Dios utiliza aún a los reinos de la tierra, utiliza a Dios a las naciones, y aquí Dios estaba utilizando, ¿de acuerdo?, a los egipcios para enfrentarse a los asirios, pero aquí se opuso este rey Josías. Entonces, no debemos interponernos con los planes que Dios tiene también sobre las naciones. Si Dios ha determinado que las naciones de la tierra van a probar el justo juicio de Dios, nosotros debemos estar del lado de Dios y no oponernos, decir: ay, no, Señor. Bueno, entonces vemos esto. Entonces, regresando aquí a Segunda de Crónicas, estoy por terminar. Josías no se retiró, versículo 22, sino se disfrazó. Y en el versículo 23 se nos dice que 23 y 24, dice: y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quítenme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenían. Dice: y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Josías murió en una batalla que no le correspondía. El final de este rey fue triste, ¿sí? Fue uno de los reyes más grandes y más distinguidos en Judá, pero su muerte fue muy lamentable, en una batalla en la que no tuvo que intervenir. Entonces, no, por ejemplo, no vemos algún registro aquí en la Biblia que Josías haya consultado a Dios para decir: oye, Dios, ¿subiré a pelear contra Necao? O sea, David, cuando iba a una guerra, consultaba a Dios: ¿subiré contra los filisteos? Y Dios le decía: sí, sube. Señor, ¿tengo que pelear contra aquellos? Adelante, David. Hasta Dios le daba la estrategia. Le decía: ahora rodéalos y haz esto y aquello. ¿De acuerdo? Entonces, Dios fue consultado por muchos reyes antes de emprender alguna batalla. Pero no vemos que haya un registro de alguna oración de Josías en este sentido. Entonces, él no lo hizo así. De hecho, esta actitud fue una imprudencia incomprensible de Josías. Por todo lo que hemos visto, es un detalle incomprensible, hermanos. O sea, miren, y murió, ya acabamos de leer que murió. Y podemos decir: ¿pero por qué, Señor? O sea, hombres así nunca se levantan en la tierra como Josías. ¿Por qué no? Si él se estaba equivocando, si él se estaba oponiendo, ¿por qué no murió de otra manera? O sea, acuérdate, Señor, que le profetizaste a través de Hulda que sería reunido con sus padres en paz. Pero entonces, ¿qué? ¿Se equivocó esa profecía? Fue una palabra en la emoción de Hulda que le dijo que sería reunido con sus padres en paz, pero murió en una batalla. ¿Qué pasó allí?
Déjenme decirles algo que es muy importante, hermanos. Cada vez que nuestra vida en Dios va avanzando y que nuestra vida le es útil al Señor y que seguimos avanzando en el Señor, que el Señor abarca más y más de nuestro corazón, nuestra vida, no sé cómo explicarlo, hermanos, pero nuestra vida tiene que ser muy delicada delante de Dios, muy delicada. Ejemplo, Josías, pero otro ejemplo, Moisés, el hombre más manso sobre la tierra. Pero en una ocasión el pueblo le estaba reclamando, ¡ay, nos vamos a morir de sed aquí en el desierto! Y entonces Moisés se enoja con él, porque el pueblo lo hizo enojar. Entonces Moisés se enoja y Dios le dijo, háblale a la piedra. Y Moisés en su enojo, porque el pueblo provocó el enojo, Moisés le da unos golpes a la piedra. Y sí, salieron aguas y todo el pueblo pudo beber. Pero a causa de su enojo, no pudo entrar a la tierra prometida. Y podemos decir, Señor, pero ¿no es hasta cierto punto como algo exagerado? Sí, fue el hombre más manso sobre la tierra. Cuando hablaban de él mal, aún su propio hermano Aarón y su hermana María, ¿no fue el primero Moisés en el que dobló sus rodillas y dijo, Señor, te pido que los perdones? Señor, este hombre fue un hombre muy manso, el más manso sobre toda la tierra. ¿Por qué fuiste tan estricto con él? ¿Por qué no entró a la tierra prometida? ¿Por qué le dijiste que no, Señor? Porque Dios es estricto, hermanos. Cada vez que nosotros avanzamos más en el Señor, nuestra vida es más seria. Nuestra vida es más delicada. Nuestra vida no puede dar lugar a cosas que ya no corresponden. Entonces, mientras más avanzamos con el Señor, mientras más recibimos del Señor, mientras más caminamos con el Señor, mientras el Señor obtiene más de nuestro corazón, nuestra vida es más delicada en esta tierra. No podemos actuar como muchos actúan, incluyendo a muchos, cantidad y cantidad de cristianos que aunque se dicen que son, no lo son. No podemos actuar ya así. Entonces Dios es muy delicado, hermanos. En la medida que estamos más llenos del Señor, que estamos más llenos de su gloria, que avanzamos más, que su palabra está de manera abundante dentro de nosotros, cuando Cristo posee más de nuestro corazón, nuestra vida es más delicada. Un resbalón puede significar nuestra muerte, hermanos. Nuestra vida es una vida muy seria. Tu vida, hermano, mi vida, nuestra vida es algo muy, pero muy serio. Tal vez tú no lo has pensado así. No, pues, total, vivo la vida como se me presente. Pero no, delante de Dios, nuestra vida es muy, muy seria. Es muy delicada. Nuestra vida es como orábamos hace un rato. Irma oró en este sentido, ¿no? Nuestra vida es de alta estima delante de Dios, a tal punto que Él no va a ser avergonzado. Nuestro Dios no va a ser avergonzado. Somos sus hijos y Él no va a ser avergonzado por causa nuestra. Qué tremendo. ¿Eso de qué nos habla? Que nuestra vida es muy delicada delante de Dios. Entonces, fíjense, María, que también era la hermana de Moisés, que también era una mujer que hablaba la palabra de Dios también al pueblo, cuando ella pecó hablando de su hermano Moisés, esta mujer tuvo que ser disciplinada fuertemente. Que se me salga, dijo Dios, fuera del campamento leprosa por 7 días. Y cuando ya pasó su tiempo de estar toda leprosa, se pudo incorporar al campamento, pero podemos leer ahí en Números, está este relato, después de algunos capitulitos, leemos la muerte de esta mujer. Entonces, nuestra vida es una vida muy delicada, hermanos. Por eso la Biblia nos enseña cómo debemos de ser gente. Pablo, ¿por qué decía que los celaba a los hermanos? Los celo con el celo de Dios
para presentarlos como una virgen pura a Cristo. ¡Qué tremendo! Había un celo en Pablo. ¿Por qué? Porque nuestra entrega al Señor nuestra vida al Señor es algo muy, pero muy delicado. Entonces no podemos jugar a los cristianitos. Ay, pues sí soy cristiano, pero hablo en doble sentido, defraudo. En fin, hermanos, como muchos cristianos podemos encontrarnos en nuestra vida. Ya me pasé, pero ya quiero acabar porque si no, últimas cosas. Nada más voy a leer esto ya. Proverbios 26, 17. Dice Proverbios 26, 17. El que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Bueno, yo nunca he agarrado un perro por las orejas, pero si dice esto la Biblia, jamás lo haré. Yo creo que no nos ha de ir nada bien. No nos ha de ir nada bien. Pero fíjense, o sea, la Biblia nos habla de esto. El que se mete en un pleito ajeno, el que se entremete en lo que no le importa, en pocas palabras, es como agarrar un perro por las orejas. Yo creo que no te va bien cuando haces eso. A mí me ha ido muy mal con los perros, por eso los odio. Pero nunca he recibido una mordida de un perro por agarrarlo de las orejas, pero supongo que sí te ha de ir muy mal. Entonces, bueno. Y Proverbios 22:3 es idéntico al 27:12. Son dos versículos idénticos. Dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Es decir, ¿quién es un avisado? Una persona cuerda. O sea, una persona que piensa, hermanos. Una persona que utiliza el cerebro, ¿de acuerdo? Una persona que es prudente, ese es el avisado. Una persona que es inteligente. Entonces, el avisado ve el mal y se esconde. Josías tuvo que haberle hecho caso a los mensajeros de Necao. Y mejor me hago a un lado. Bueno, pero dice, más los simples pasan y reciben el daño. La palabra simple también se puede traducir como alguien necio. Entonces, pues en este asunto sí le falló muchísimo a Josías. Y bueno, ya hasta ahí nada más. Entonces vemos que este hombre murió de esta manera. Murió por oponerse a Dios, por disfrazarse y por no atender pues el mensaje de Dios, por meterse en lo que no tenía que meterse en este problema, y esto llevó a su muerte. Pero principalmente, hermanos, debemos de ver esto, nuestra vida es muy, pero muy delicada. A este hombre, este pequeño resbalón, podemos decirlo, de esta manera, bastó para que pues Dios tratara de esta manera con él. Así que nuestra vida es una vida muy seria, hermanos. Tengamos celo por nuestra vida. Amén. Pues vamos a orar. Pues Padre Celestial, bendecimos tu nombre, Jesús. Señor, y te damos gracias porque nosotros tenemos la ayuda de tu precioso Espíritu Santo. Tu Espíritu que nos guía a la verdad, Señor, para jamás oponernos a ti. Nunca, Señor. Pedimos tu ayuda para ser muy sensibles a la voz de tu Espíritu, para no oponernos a ti, Señor, para no involucrarnos en cosas que no tenemos que involucrarnos. Danos de ti, de tu gracia, Señor, para seguir avanzando en tus caminos, para no desviarnos de tus caminos, Señor, para seguir el camino que tú nos has trazado por delante. Ayúdanos, oh Dios del cielo. Ayúdanos, Señor, a seguir caminando contigo cada día de nuestra vida. Gracias porque nuestra vida tiene un valor muy grande delante de ti. No es poca cosa.
entregaste la vida de tu Hijo Jesús, derramaste, Jesucristo, tu sangre para redimirnos, para ser tu pueblo, para ser tus hijos, para recibir el perdón de tus pecados. Nuestra vida tiene un alto valor delante de ti, Señor. Nuestra vida es de alta estima. Oh Señor, somos tu herencia. Herencia de los padres son los hijos, y tú nos has hecho tus hijos, no por sangre, ni por carne, ni voluntad de varón, sino por Dios mismo. Así que aquí estamos, el fruto de la aflicción de tu alma, como tus hijos, Señor. Señor, nuestra vida es delicada. Ayúdanos, pon tu temor en nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos, Señor, tu temor? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pon tu temor en cada corazón, Señor, para andar conforme a tu palabra, Señor, para vivir, Señor, siempre, Señor, como un obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Que nos presentemos cada día de esta manera, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor. Somos débiles, pero pedimos tu gracia multiplicada sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, Señor, para caminar, Señor, en esto que tú nos has trazado, Señor. Nuestra vida es de alto valor delante de ti, Señor. Has derramado tu sangre por nosotros. Has derramado tu espíritu en nuestros corazones, Señor. Somos parte de tus miembros, de tu cuerpo y de tus huesos, Señor. Oh Señor, ayúdanos. Pon tu temor en nuestros corazones. Pon tu temor, Señor, en nuestros corazones. Te lo rogamos, oh Dios del cielo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesús, oh Señor, tú eres nuestro Señor, para gloria de Dios el Padre. Bendito por los siglos, Jesucristo. Amén, Señor. Aleluya, Jesús.